El miércoles 7 de diciembre, en un hecho sorprendente, autodestructivo, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso ante la amenaza imaginaria de una vacancia, pidió intervenir el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la detención de la fiscal de la Nación. En ese momento todavía la oposición no contaba con los votos mínimos requeridos para vacarlo. La actual presidenta del Perú tiene algunas cosas a su favor. Primero, los actores políticos anhelan una tregua luego de estos agitados 17 meses y el violento desenlace. Segundo, el nuevo gabinete son en su gran mayoría funcionarios de carrera, conocen el Estado, saben cómo hacerlo funcionar y estimamos no van a robar. Por otra parte, Antauro Humala, quien se erige como el gran enemigo de la patria, está en sorprendente silencio y su discurso radical y desestabilizador estos días no se ha escuchado. Haciendo uso de las potestades que le asigna la Constitución, el Congreso aprobó la vacancia, luego el intento de disolución y el levantamiento del fuero del expresidente Castillo, con 101 votos a favor, 6 en contra, 10 abstenciones, y el Pleno declaró la permanente incapacidad moral de Castillo, su inmediata vacancia y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión constitucional para la vicepresidenta Dina Boluarte. Y además aprobó un proyecto para levantarle su inmunidad, autorizando a la Corte Suprema a procesarlo por el presunto delito de rebelión. El Ministerio Público ha desempeñado un rol protagónico en el escenario político actual. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, condenó frontalmente la disolución del Congreso y manifestó su pleno rechazo a todo quebrantamiento del orden constitucional. Formalizó todas las denuncias contra Castillo por los delitos de rebelión y alternativamente conspiración, y hizo alcanzar a los ex ministros Chávez, Sánchez y Huerta. La fiscal además protegió al país de actores y en un momento en el que estaba obviamente el Estado plagado de corrupción. Y en lugar de agradecerle para poder llevar adelante una gestión de integridad o transparencia, el gobierno de Castillo la insultó y por último pidió su detención, obviamente ilegal, ¿no? La izquierda radical peruana dejó ya de ser la reserva moral que pretendió siempre ser en el Perú. En el escenario político actual, esta izquierda violentista es la protectora de la corrupción y de una dictadura que fue detenida por la institucionalidad democrática de nuestro país. Las organizaciones radicales están fortalecidas, pienso yo, por una respuesta inicial dubitativa del nuevo gobierno, pero esto se va solucionando en tanto ya se ha declarado el estado de emergencia para restablecer el orden y, digamos, el orden en general en el país. Ahora, el extenso plazo establecido para las elecciones generales siembra dudas en la población y también alimenta violencia. El nuevo gobierno debe identificar que no estamos ante una explosión social espontánea y anárquica. Esta no es una protesta popular. Esta es, digamos, una acción coordinada que usa explosivos, que desplacen el terreno a personas con cierto entrenamiento. Y esos indicios nos conducen a pensar que las revueltas están lideradas por el Movadef, una ex Sendero Luminoso. El respaldo de violencia que ha recibido Castillo revela que el Movadef, fachada del Sendero Luminoso, se empatiza con el expresidente. Y esto se explica porque Castillo colocó a violentistas en puestos del gobierno claves. No solo eso, Castillo y sus primeros ministros, Torres y Chávez, emplearon los recursos del Estado para promover una campaña contra los medios de comunicación que, por cierto, día a día denunciaban la corrupción de su gobierno, amenazando el derecho a la libertad de expresión, incentivando en público la lucha de clases al más puro estilo marxista, y esto ha originado que algunos medios de comunicación sean atacados en estos últimos días. En el pasado, en el Perú, esta izquierda radical peruana cometió un terrible error histórico, porque un sector ilustrado muy importante confió inicialmente en el proyecto que impulsó Abimael Guzmán desde Ayacucho. La izquierda radical está hoy incurriendo en un segundo error histórico al respaldar a un expresidente corrupto, un hombre que quiso repetir el 5 de abril de Alberto Fujimori, un dictador. El precio que va a pagar va a ser, en mi opinión, perder las elecciones,
porque las elecciones no las ganan los radicales, las gana el centro, y ellos han perdido el centro y le va a tomar décadas recuperar ese espacio perdido. No me quiero extender sobre el aspecto internacional, porque ya lo han hecho el ex canciller y otras personas. Simplemente quisiera decir que valdría la pena quizá considerar la creación de una comisión plenipotenciaria que visite los países de la región, que converse con las altas autoridades de los países que han emitido comunicados equivocados y que se restablezca el diálogo entre nuestros países, porque es un diálogo que tiene que existir en la región. Un diálogo lamentablemente cortado por esta ideología totalmente equivocada que les ha llevado a incluso tener esta actitud antidemocrática de respaldar un golpe de Estado, ¿no? Ahora, yo quisiera tomar un segundo para hablar de la institucionalidad y el rol que ha jugado la institucionalidad peruana en todo este proceso. Nosotros todos ya sabemos que el progreso económico es impulsado por la institucionalidad y que eso ocasiona que unas sociedades sean más desarrolladas que otras. Es decir, que unas permanezcan estancadas por décadas, mientras otras avanzan con mayor dinamismo. Y esa capacidad de generar desarrollo por parte de las instituciones va a depender de su capacidad de irse renovando en el tiempo y adaptarse a los requerimientos cambiantes de las organizaciones. Todos sabemos que esto es el cambio institucional del que siempre nos habló Douglas North, ¿no? Y que condiciona la evolución del desempeño de las economías. Lo que yo quisiera decir que ese cambio institucional en el Perú, que tiene implicancias económicas y sociales, que tiene implicancias en lo que es la democracia y el avance económico de nuestro país, ha jugado un rol excepcional en lo que ha ocurrido en los últimos días en el Perú. Han sido esas instituciones, como el Banco Central Reserva, la Superintendencia Banca, la SUNAT y el MEF, que en el aspecto económico son consolidadas y muy estables, las que han sido, además, en el aspecto democrático, respaldadas de inmediato por el Tribunal Constitucional, por el Congreso, por las Fuerzas Armadas, por la Defensoría del Pueblo, por los medios de comunicación que han salido rápidamente a denunciar el golpe de Estado y a enfrentarse a él, y eso realmente ha salvado al Perú, su institucionalidad democrática, demostrando que Douglas North tenía razón. Entonces, yo lo que quisiera es, digamos, señalar esto, porque esta respuesta institucional frente a un intento de concentración de poder y quiebre institucional que intentó Castillo, ha, digamos, mostrado que las organizaciones que cautelan la prevalencia y el cumplimiento de las reglas de juego establecidas, como en este caso lo repito, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, nuestras Fuerzas Armadas y la Defensoría, les pronunciaron y detuvieron ese zarpazo autoritario promovido por Pedro Castillo y por las organizaciones violentistas y radicales, y eso, al hacerlo, ganó el Perú. Y North se probó correcto. Finalmente, quisiera brevemente, para el año 2023, ustedes saben, Latinoamérica va a tener un crecimiento lento, desafíos a la democracia, inestabilidad política y social. Hay tres factores que van a determinar ese resultado: el crecimiento mediocre de la América Latina, el Fondo Monetario estima que caerá en 1,7, y este resultado va a alimentar los descontentos públicos, los bajos índices de aprobación de los líderes de la región. La recesión democrática de América Central, El Salvador, Honduras adoptan estrategias que implican la suspensión de una serie de derechos constitucionales para combatir las bandas criminales, y esta pendiente resbaladiza puede conducir a una erosión significativa del gobierno democrático, de los gobiernos, e inspirar imitadores en otros lugares. Y la limitada integración regional, porque a pesar de una alineación ideológica temporal entre los gobiernos de América Latina, las iniciativas regionales significativas para profundizar la integración van a ser muy limitadas por la incertidumbre interna. La disminución de la importancia del comercio regional y los profundos desacuerdos entre los gobiernos de derecha y de izquierda sobre el lugar de América Latina en el mundo. Quisiera simplemente reconfirmar la fortaleza macroeconómica del Perú, que contrasta, dicho sea de paso, con la desigualdad y con la pobreza del pueblo andino, con una agenda de abandono histórico de sus derechos por parte del Estado, y por ende yo creo que la agenda pública en estos próximos año y medio, dos, mientras se dan las elecciones generales, debería constituirse en primer lugar por el debate del cronograma de estas elecciones generales, que yo creo que va a generar tranquilidad, por restablecer el orden interno, por la, digamos, atención, ¿no es cierto?, a esta agenda de los más vulnerables, y ciertamente por restablecer
la inversión y el desarrollo económico del país. Y finalmente, dos palabras frente al eventual adelanto de elecciones. Para el mes de abril, o no sé cuándo se dice, el 2023, el debate se va a iniciar mañana, el debate sobre el calendario. También quisiera decir que si las fuerzas democráticas y cívicas del Perú no encuentran consenso en un candidato, en un partido, en una propuesta, en una coalición de partidos o en un compromiso ciudadano para apoyarlo, lamentablemente yo creo que en las próximas elecciones se entregará al país a la violencia y a la anarquía. Y para evitar ese escenario, desde mi punto de vista es indispensable implementar por lo menos estas 5 acciones. Priorizar el adelanto de elecciones en plazos razonables. Segundo, contrarrestar la campaña de desinformación que han iniciado estos gobiernos de la región, que a tanto daño hace al país, así como las redes sociales. Respaldar a la Policía Nacional en el uso legal y proporcional de la fuerza, restableciendo el orden público, respetando los derechos humanos como debe ser, proteger los activos críticos de la nación, las carreteras, los aeropuertos, los centros productivos, en la minería, en el petróleo, en la electricidad, bancos, industrias que han sido atacados en estos últimos días. Y finalmente impulsar una diplomacia más activa y más firme en el frente externo. Solamente unas palabras, ¿no? Antonio José de Sucre escribió un día que un pueblo que no puede ser libre, un pueblo no puede ser libre si la sociedad que lo compone no conoce sus deberes y sus derechos. Yo creo que es tarea de todos, y gracias al Instituto por invitarnos, para señalar que tenemos todos que trabajar para que esa libertad y esa democracia por la que tantos hemos trabajado durante muchos años en el Perú se fortalezca, se mantenga, y que el destino del Perú sea un destino de democracia, de institucionalidad y de libertad.